Paul McCartney. Para millones de personas en todo el mundo, su rostro representa armonía, creatividad y paz. El Beatle sonriente, el que cantaba sobre amores sencillos, mañanas tranquilas y melodías que parecían venir de un lugar sin conflicto. Al menos esa es la imagen que se repite en documentales, entrevistas y portadas desde hace más de medio siglo, pero no todo lo que brilla viene limpio de fábrica. No toda leyenda es intocable. Paul, a lo largo de su vida, ha cultivado una reputación impecable, mostrándose al mundo entero como un hombre talentoso, amable, disciplinado y con una carrera sólida y sin escándalos mayúsculos. Él siempre ha sido el Beatle más diplomático, el más correcto, el que parecía escapar de los excesos que destruyeron a otros, pero hay detalles que no suelen aparecer en las versiones oficiales. Comportamientos, actitudes, decisiones personales que fueron quedando al margen del relato público, enterradas bajo toneladas y toneladas de nostalgia y admiración ciega. Pero si uno presta atención, empieza a notar que la imagen de perfección no encaja del todo con los hechos. El punto de quiebre llegó en 1998 cuando Linda McCartney muere tras una dura batalla contra el cáncer. Cabe señalar que Linda murió de cáncer de mama y que bajo la rama de la biodescodificación, este mal representa un conflicto con la pareja, especialmente con lo relacionado a la protección de la familia y el hogar, como si su vida estuviese al margen de algo que ella no podía controlar. Paul no solo perdió a su esposa, sino también a la persona que había sido su cómplice incondicional durante casi 30 años. Linda no solo era la mujer con la que se casó, ella era más bien su escudo emocional, su refugio, su forma de mantenerse conectado con algo real en medio de la fama. Desde que se conocieron, ella estuvo a su lado en cada gira, en cada grabación, en cada tramo difícil. Cada momento oscuro se veía iluminado por su luz. Pero cuando ella se fue, Paul se quedó completamente solo, pero lo que hizo después de su muerte empezó a despertar preguntas difíciles de ignorar. Durante años, Paul McCartney se negó a tocar cualquier cosa que hubiese sido de Linda. La casa que compartían permaneció exactamente igual, pero no como una forma simbólica de duelo, sino como una reconstrucción constante de lo que ya no existía. Ropa, fotografías, objetos personales, espacios enteros congelados en el tiempo. Nada, absolutamente nada se movía ni nada se tiraba. Aquello era como si se negara por completo a aceptar que ella ya no estaba con él, en su vida, como si necesitara seguir habitando una realidad donde Linda aún caminaba por los pasillos. Fue entonces que en ese momento de oscuridad total llegó Heather Mills, la mujer con la que Paul decidió rehacer su vida, pero lo hizo sin dejar espacio para que esa nueva relación existiera por sí sola. Heather no solo se convirtió en su esposa, sino que también se convirtió en una intrusa dentro de un santuario dedicado a otra mujer. Ella prácticamente vivía en una casa que no le pertenecía, y no solo físicamente, sino también de manera simbólica, pues se encontraba rodeada de recuerdos que no eran suyos, desplazada por la sombra constante de alguien que ya no estaba. Eso, como era de esperarse, no terminó bien. La historia con Heather Mills parecía al principio una nueva oportunidad para Paul, alguien que había perdido a su compañera de toda la vida y que intentaba reconstruirse. Ella era una exmodelo con una historia fuerte detrás, pues había perdido una pierna en un accidente y se había reivindicado como activista, y entonces entró en la vida de Paul McCartney cuando él estaba emocionalmente desarmado. Ellos se conocieron en 1999 y se casaron en 2002, en una ceremonia elegante, con prensa mundial, a la luz de todos, entre discursos de amor y promesas de un nuevo comienzo, pero lo que ocurrió después estuvo muy lejos de eso. Heather comenzó a notar desde el primer momento que no tenía un lugar real en esa vida, pero no porque Paul no la quisiera, sino porque no había soltado la anterior. La casa donde vivían era prácticamente un museo dedicado a Linda,
Y no solo eso, Paul mantenía rutinas, objetos y hasta hábitos que giraban alrededor del recuerdo de su primera esposa. Heather llegó a decir tiempo después que se sintió como un reemplazo, como si nunca le hubiesen abierto realmente las puertas. Y aunque el matrimonio intentó mantener una apariencia de normalidad, la relación tras bambalinas comenzó a desgastarse bastante rápido. Las discusiones no tardaron en escalar, y lo que en el inicio se había vendido como una historia de superación, se convirtió en una de las separaciones más mediáticas y conflictivas del mundo del espectáculo. Heather Mills acusó a McCartney de tener un carácter explosivo, de ser emocionalmente manipulador y de tratarla con frialdad. Ella dijo que él quería tener todo bajo control, desde lo que decía en público hasta cómo se vestía. Incluso en algunas entrevistas, afirmó que Paul tenía problemas con la bebida y que había episodios de violencia verbal, acusaciones de las cuales él siempre se vio en negación. Fue así que durante el juicio de divorcio, el ambiente fue sencillamente brutal. Declaraciones filtradas, documentos expuestos y millones de personas tomando partido. Heather pedía más de $200 millones como compensación y decía que había dejado todo por estar con él, que su carrera, su vida pública, su reputación, todo, absolutamente todo había sido absorbido por el universo McCartney. Al final, el tribunal no le creyó todo, pero tampoco desestimó por completo lo que decía. Fue así que le otorgaron cerca de $50 millones, una cantidad para nada despreciable y, aunque la mayor parte del público la etiquetó como oportunista, lo que se quedó flotando en el aire fue la duda. ¿Qué tan diferente es Paul McCartney cuando no hay cámaras? ¿Qué tan real es la imagen de leyenda impecable que ha mantenido durante décadas? Y es que más allá del pleito legal, lo que empezó a hacerse visible fue una constante que ha marcado su vida desde los Beatles hasta hoy. La necesidad de tener el control absoluto, en el estudio, en su entorno familiar, en su forma de recordar el pasado. McCartney no soporta perder el rumbo y cuando lo pierde, construye uno nuevo, aunque sea sobre los escombros de algo que ya no existe. Heather Mills fue una pieza que nunca realmente encajó en su mundo. No del todo, y no porque ella fuera el problema, sino porque Paul seguía habitando una historia que ya no estaba ocurriendo. Pero para entender de dónde viene todo esto, hay que retroceder, volver a la etapa en la que Paul McCartney aún era un Beatle y cuando el mundo entero los veía como un bloque indestructible, pero por dentro, el grupo ya se estaba desmoronando. Y si hay algo que marcó esa caída, en realidad fue la lucha constante por el control. A finales de los años 60, McCartney tomó el volante del grupo casi por necesidad, por no decir obligación. Lennon estaba distraído, George frustrado, Ringo cansado y Paul se volvió el que organizaba, el jefe, el que exigía, el patrón, el que presionaba para que los discos salieran aunque nadie tuviese ganas de grabar y para muchos, eso fue lo que mantuvo a los Beatles vivos un poco más. Aunque sea un poco, pero para otros fue lo que terminó de romper todo. Las sesiones de grabación se volvieron tensas. George Harrison lo dijo sin rodeos. Era difícil trabajar con Paul porque te decía exactamente qué hacer y si no le gustaba cómo lo tocabas, simplemente lo grababa él mismo. Lennon, quien al principio había sido el líder natural, se fue apagando dentro del grupo, desplazado por la visión perfeccionista de McCartney. Paul, según Lennon, empezó a actuar como si los Beatles fueran suyos. Pero esa necesidad de tener el control no se detuvo con el final de la banda. Al contrario, se volvió parte de su identidad, en su carrera solista, en Wings, en cada proyecto que emprendía. McCartney se rodeó de músicos que supieran obedecer más que cuestionar y, en su vida personal, la dinámica fue bastante parecida. Con Linda McCartney, encontró a alguien que lo acompañaba en todo, que no lo contradecía en público y que construyó junto a él una burbuja donde las cosas se hacían a su manera, pero cuando esa burbuja estalló y reventó con su muerte, Paul se quedó en una especie de limbo emocional.
todo lo que vino después, incluyendo su matrimonio fallido, las acusaciones, los conflictos, no hicieron más que exponer lo que ya estaba allí. Paul McCartney, sin embargo, no es un villano, pero tampoco es el santo que muchos creen. Él es alguien que ha pasado décadas controlando cada aspecto de su imagen, su entorno y su propia historia. Y cuando esa imagen se agrieta, lo que se asoma detrás es mucho más complejo. Una persona brillante, un músico talentosísimo, sí, pero también obstinado, territorial, incapaz de soltar el pasado. Alguien que no supo convivir con el vacío y que, entonces, prefirió llenarlo de recuerdos, de estructuras, de rutinas. Además, por si esto fuese poco, tiempo atrás, en los años 80, luego de la muerte de Lennon, su reacción ante la prensa fue casi imposible de creer. Tanto así que los reporteros, al ver que mascando chicle y con una actitud casi incipiente y de indiferencia, respondía a la pregunta sobre por qué parecía no importarle. Su respuesta, aunque llena de frustración y enojo, parecía que evocaba la sensación de que la muerte de su amigo no era tan importante como la ofensa que le acababan de hacer y, aunque en cada entrevista él cuenta siempre anécdotas relacionadas con John, algunos creen que lo hace para seguir manteniendo esa imagen limpia, aunque ya manchada por su propio lado oscuro. What time did you hear the news? This morning sometime. Very early? Yeah. Don't know, yeah? Drag, isn't it? Okay, cheers. Come on. Esa es la otra cara de Paul McCartney, la que no sale en los homenajes, la que casi nadie se atreve a contar. Y es que a veces, para sostener una leyenda, hay que barrer muchas cosas debajo y detrás del escenario. Y tal vez allí es donde está lo más incómodo. No se trata de juzgarlo, no se trata tampoco de cancelarlo, sino de entender que incluso las figuras más admiradas, las más talentosas, las más influyentes, también son humanos. El mito del artista perfecto no existe. Detrás de cada disco, cada foto y cada entrevista, hay una persona lidiando con sus propias heridas, sus miedos, sus obsesiones. Paul McCartney necesitaba no volver a sentirse solo y para eso construyó castillos de control donde pudiese habitar sin tener que mirar demasiado hacia adentro. A veces, lo más difícil no es perder a alguien, sino seguir adelante sin tener a quien culpar y cuando ese vacío llega, hay quienes lo llenan con recuerdos, canciones, personas, aunque esas personas nunca hayan tenido un lugar real allí. Y es que al final, lo que más revela la verdadera personalidad de alguien no es lo que hace cuando todo va bien, sino lo que hace detrás, con lo que queda, cuando todo se ha ido. Pero muy a pesar de todo esto, su música sigue siendo increíble. Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.